Qué gusto poder compartir nuevamente con ustedes en este canal que, como saben, tiene el interés de educación, tanto reforzar los conocimientos que tenemos como médicos, odontólogos, así mismo como para ustedes, quienes son el orgullo de nuestra página, nuestros pacientes o personas que están directamente relacionadas con el área médica. El día de hoy tenemos una invitada especial, la odontóloga Anita López, quien fue graduada en la Universidad de aquí de Ambato, en Uniandes. Además de eso, ha realizado diplomados en las materias de endodoncia y ortodoncia. Ella tiene su consultorio en Huachibelén, en las calles de Hermano Alcocer y Pasaje María Belén. Qué gusto poderte tener aquí, doctora Anita, y te doy paso ahora sí para que nos des esta explicación tan importante sobre por qué las mujeres deben visitar al odontólogo y mucho más en este periodo cuando están embarazadas. Un gusto. Muy buenas noches, doctora Ruth. Gracias por hacerme esta invitación para hablar de este tema muy importante, muy agradecida. Querido público, ahora escúchenme que vamos a hablar sobre este tema, ¿ya? Vamos a dar paso. Ya, ¿está ahí la pantalla, Doc? Se ve excelente, muy bien. Ya. Empezamos. La embarazada en la consulta odontológica. Es muy importante que nuestra paciente visite al odontólogo por varias razones, pero para ello vamos a dar una explicación primero del embarazo. Vamos a ponerle por acácito, ¿ya? Para que me ayude la pollita. Ya, en el embarazo se van a producir cambios fisiológicos en la mujer para el desarrollo del nuevo ser, razón por la cual es importante que tenga un control prenatal, que lo va a hacer con la doctora Ruth, así como la atención odontológica obligatoria, que esa la pueden hacer conmigo, que soy la odontóloga. Se va a dividir el embarazo en 3 trimestres, donde hay cambios a consecuencia del aumento en las hormonas sexuales de los estrógenos y la progesterona. Aparentemente nos hace ver que es el mito que cuando nos embarazamos todo el bebé se nos lleva nuestro calcio y que por eso perdemos los dientes. Pero a medida que vamos a ir desarrollando el tema, nos vamos a dar cuenta que no es así. En realidad, nuestro descuido ha llevado a que perdamos piecitas las mujeres embarazadas. Entonces, vamos a continuar con la explicación, ¿ya? Van a producirse ciertos cambios durante el embarazo, como en el sistema cardiovascular, en el sistema respiratorio, en el sistema gastrointestinal. En el sistema cardiovascular va a haber un aumento del volumen de la sangre, va a haber una frecuencia cardíaca elevada, por lo que el pulso se va a ver ligeramente aumentado. También por cuestión de los progesterones, va a haber una baja de la presión arterial, que luego con el aumento del embarazo en la gestación se va ya a normalizar. Pero si esta pasa, o sea, asciende mucho, puede llegar a producir una preeclampsia. También en ciertas personas, en ciertas mujeres, se puede dar la hipercoagulación por el aumento de los factores de esta. La paciente puede llegar a tener tromboembolismo. Esto va a necesitar un tratamiento con heparina, que es un anticoagulante. Es ahí cuando nosotros deberíamos, los odontólogos, estar atentos para hacer la interconsulta con el médico. También en el sistema respiratorio, la frecuencia respiratoria se va a ver elevada. Esto por compensar que necesita la mujer embarazada más oxígeno para llevar los nutrientes hacia el bebé. También al subir la frecuencia respiratoria, se puede, a pesar de esto, puede dar problemas de que la paciente tenga cuadros de falta de aire que va a generar la hipoxia. Entonces, por eso en la consulta odontológica debemos evitar llevarlo a esta posición
mucho tiempo al paciente, sobre todo cuando ya está en una etapa del embarazo, ya en un segundo trimestre, tercer trimestre, hay que variar la posición, ponerle un poquito semisentado al paciente. Entonces, esta posición prohibida para las mujeres embarazadas, ya que puede ocasionar este problema de la falta de aire. También va a haber un aumento en los estrógenos, por eso va a causar una edema en la mucosa de la vía aérea superior, lo que va a producir una rinitis, una epistaxis, lo que va a congestionar la naricita, y por eso no va a poder el paciente respirar normalmente por ahí, lo que va él a tener una respiración bucal. Esto va a generar que la boquita se reseque. Entonces, la saliva es muy importante para que ayude en la eliminación, o sea, para que controle el pH. Entonces, al haber esta resequedad, va a haber una mayor incidencia de caries. El sistema gastrointestinal va a haber también cambios, y es porque hay un retraso en el vaciamiento gástrico. Se va a producir las náuseas y los vómitos. Es una mayor incidencia en el primer trimestre de la embarazada, pero hay veces que se continúa hasta el final del embarazo. Yo lo aseguro y lo confirmo porque una paciente me contó su historia, que ella no quería volver a tener niños jamás, porque en los 2 hijitos que había tenido, ella hasta el día del parto, ella había tenido partos normales. Hasta el día del parto, mientras ella pujaba, alguien le sostenía algo para que ella pueda vomitar. Entonces, con esta literatura, o sea, comprobé con ese caso de mi paciente que sí es cierto. A esa alteración se llama hiperémesis gravídica. Entonces, en el 1%, o sea, es mínimo el porcentaje que puede sufrir esta alteración, pero sí puede tener hasta el final del embarazo este problema. Entonces, al ser mínimo esto, también va a ser mínimo que esa paciente tenga, o sea, que haya mayor incidencia de caries por ese problema. ¿Por qué estoy hablando de caries y por el vómito? Me van a decir, o sea, ¿qué tiene que ver? El problema es que al momento que la paciente regurgita, vomita, se convierte su boquita en un pH ácido, lo que está neutro con la saliva y eso, pero al vomitar se convierte en un pH ácido, y como está vomita y vomita la paciente, el esmalte con ese ácido se va a lastimar, se erosiona. Entonces, ¿y por qué se produce, ahora volviendo al tema de acá, por qué se produce este vómito? Porque hay un retraso en el vaciamiento gástrico, hay una hipersalivación, cambios en el sentido del gusto y el olfato, sobre todo en las mañanas. Entonces, la pobre paciente que le tocó pasar todos esos 9 meses así, vomita y vomita, a ella se le va a aconsejar que cuando coja una cita con nosotros, no sea en la mañana, por este problema que va a tener esa alteración del gusto y el olfato. También vamos a tratar de no ponerle en esa posición, como les decía, de cúbito supino, sino un poquito ligeramente sentadita, y cambiarles de posición regularmente. Y también, como está vomita y vomita, no se aconseja que después del vómito ella se cepille los dientes. Lo que se aconseja es que se haga un enjuague con agüita para que vuelva a su pH normal, o a su vez puede hacerse con agüita con bicarbonato de sodio mezclado en el agüita. Ya, también se le va a recomendar a la paciente que tenga una buena higiene. En sí, todo este tema conlleva un punto inicial, que es la higiene oral. De ahí parte todo este problema. Ya, continuando, vamos a ver, por nuestro descuido del cepillado, vamos a ver las patologías orales frecuentes en el embarazo. Y para esto quiero contar una partecita de un escrito que dice, y nos vamos a dar cuenta, dice, el factor etiológico primario en la gingivitis es la placa dental. No se produce ningún cambio notable en las encías durante el embarazo en ausencia de placa dental u otros irritantes locales. La placa dental es los restos de comida que quedan después de alimentar. Esa es la placa dental.
Por lo que es importante destacar que el embarazo en sí mismo no condiciona la gingivitis, sino que es un factor modificador de esta. Entonces, al leer esto nos damos cuenta que no porque ya nos embaracemos vamos a tener gingivitis. En sí, nosotros somos los culpables de que en nuestro embarazo se produzcan estos daños en nuestros dientes porque ya tener problemas preexistentes. Entonces, haciendo eso y queriendo llegar a la conciencia de cada una, vamos a ahondar en este tema de las patologías, ¿ya? Se va a dar un problema de gingivitis y periodontitis. ¿Por qué? Por la falta de higiene acompañado de aumento de los estrógenos y progesterona. Este aumento de estas hormonas va a alterar la permeabilidad capilar y va a alterar el tejido conectivo de las encías. Como ustedes pueden ver en esta imagen, están unas encías rojas, sangrantes, inflamadas, no se ven nada saludables. ¿Y qué hay entre los dientes? Hay restos de comida, restos de placa bacteriana, y hay cálculos. Cálculos es una fase madura de la placa bacteriana cuando ya se enduró. O sea, imagínense esta comida de qué tiempo sería y ya está ahí hecho un sólido, un cálculo, un tártaro. Es una piedrita de comida. Entonces, es por eso que se va a producir, como se aumentó la progesterona y el estrógeno y eso va a alterar el tejido conectivo, es lo que se produce esa respuesta más pronta en la mujer embarazada y como que está más sangrante las encías. Ya, voy a pasar a una imagen acá donde podemos ver que dice, miren, la enfermedad periodontal es una infección crónica causada por bacterias gram negativas y anaerobias. Anaerobias es que no reciben oxígeno, esas bacterias son guardaditas, están dentro. Estas bacterias van a colonizar los nichos subgingivales. Aquí podemos ver, miren en la imagen A, podemos ver un diente sano con su encía normal, está súper pegadito al dientecito, bien bonito, el hueso normal. Cuando nos descuidamos en el cepillado, vamos viendo cómo se va esa placa bacteriana si no la eliminamos pronto, pasado unas 8 horas, unas 12 horas, ya se empieza a sentir esa plaquita como que se vuelve pegajosita. Entonces, ya aquí se está, mire, ya quedando ahí la placa bacteriana. Entonces, para nosotros los odontólogos es muy fácil ver cuando un paciente viene a la consulta sin cepillarse y dicen, recién vine comiendo. Y es mentira, no es de eso, porque esa comida nosotros nos damos cuenta porque ya empezó a hacerse pegajosita y es de unas 8 o 12 horas. Entonces, no quieran mentirnos de esa forma. Entonces, al odontólogo acudir con los dientes bien cepilladitos, por favor. Ya. Entonces, ahí cuando ya empieza la placa bacteriana a entrar ahí, en sí empieza a inflamarse. Entonces, como para que se inflame la encía sangre y eso, más o menos, ¿qué le diré yo? Unos 4 o 5 días, si no tuvo un buen cepillado, ya empieza a querer sangrar. Entonces, los pacientes cuando se cepillan y sale sangre, dicen, mejor no me topo porque el cepillo me está lastimando la encía. Y no es así. El problema es que no se cepilló a tiempo y por eso su encía está sangrando, está liberando eso malo que está ahí. Lo que no se da cuenta el paciente, que si él empieza a cepillarse mejor, la encía va a volver a la normalidad. Entonces, continuando, si ya no se, es común cuando los pacientes vienen y dicen es que no, me está sangrando y me duele, mejor no me cepillo. Entonces avanza y mire cómo se va, perdiéndose esa unión tan preciosa de nuestra encía con nuestro dientecito, esa unión que debe estar sana, se va formando más grietas y se forma aquí ya una bolsa. Bueno, en los odontólogos tenemos unos medidores, que es una sonda periodontal. Entonces, esa sondita, ese instrumento ya va entrando más adentro. Entonces, ya nos damos cuenta que ya hay
una movilidad en este diente. Es por eso que dice, ya me están moviendo los dientes, me están hasta moviendo los dientes, pero nosotros mismos fuimos los causantes. Y luego, si por ejemplo la mamita se embarazó en o sea, cuando estuvo aquí ya en este problema, y con el embarazo, obviamente con ese cambio, esa alteración en nuestra boquita, en nuestro cuerpo, obviamente va a terminar perdiendo el diente. Entonces fue la culpa de nosotros, de nuestro descuido del cepillado. Entonces dejemos de culpar a nuestros guaguas de que ellos nos quitaron los dientes. Ya. Volviendo acá, nos dice que hay unos mediadores inflamatorios que secretan cuando estas bacterias están aquí en este surco, están invadiendo estas bacterias. Dice que liberan unos mediadores inflamatorios que van a destruir el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Dice que esos mediadores, a su vez, que son unas endotoxinas, unas citoquinas, dice que la enfermedad periodontal es una de las causas por lo que puede ser que active las contracciones prematuras uterinas y además también un niño de bajo peso. Ojo, que no estoy diciendo que porque tenga enfermedad periodontal ya va a tener un parto prematuro o un niño de bajo peso. Dice que es una de las causas porque han hecho un estudio en donde la enfermedad periodontal fue una de las causas, a más de infecciones genito-urinarias, también hábitos como el alcoholismo, la drogadicción, los fumadores. Entonces hay muchas causas, pero dice que no es algo tan convincente que porque tengan enfermedad periodontal va a pasar esto, pero oh sorpresa que dentro del grupo que hicieron el estudio tuvieron enfermedad periodontal. Entonces le achacan a este problema también. Entonces, hago como que de recalcar esto para que tomemos conciencia, por favor. Ya, continuando, a lo que se refiere esta charla es en sí a nuestro cuidado, ¿no? Entonces vamos a una técnica de cepillado en donde podemos ver cómo en este gráfico podemos hacer una técnica de VAS o una técnica circular. A mí me gusta la técnica circular porque es la que yo uso y para mi forma de ver es más fácil. Entonces, aquí podemos ver cómo en la imagen debe pasar por todas las partes de las muelitas, las partes vestibulares, las partes linguales, en los dientes superiores las partes palatinas, las partes oclusales, en los inferiores las partes linguales y también no hay que olvidarnos de la lengüita. La lengüita también atrae bastantes bacterias. Sabe formar aquí una saburra. Entonces, esa también es causante de guardar muchas bacterias. Entonces, debemos cepillar también las muelitas y la lengüita. Por favor, también hay que demorarnos de 2 a 3 minutitos en el cepillado, por favor. Eso es muy importante para sentir, yo les digo a mis hijos, hasta que no sientan la boquita fresquita, hasta que no salga ese sabor de la comida, que se pasen la lengüita por las partes de los dientecitos, que le toquen y el dientecito se siente liso. Es ahí cuando ya está la muelita bien lavadita. Otro punto importante, a los niños de 12 años, somos mamitas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué la mamita embarazada llegó al punto de perder dientes en el embarazo? Porque quizás la mamita no le ayudó, no le cultivó ese hábito cuando fue niño. He visto yo en mi consulta muchos casos de mamitas que vienen con los hijitos. La mamita no se cepilla y el niño tampoco. Entonces, debemos tratar de dar una buena herencia a nuestros hijos. Y esa herencia, en mi caso, bueno, porque me encanta la odontología, es el cepillado dental. Deben indicarles a sus niños para que puedan ellos pasar a sus hijitos. Ya si el niño no se cuidó y pese que usted le indicó a su hijo, ya es culpa de él, pero
que usted no le haya indicado le va a pesar en su conciencia, hasta va a ser el gasto para usted. Entonces, la mamita embarazada que tuvo este problema quizás fue por eso, porque los papitos no le indicaron este hábito del cepillado, ¿sí? Entonces, hagamos conciencia en el cepillado. Ya, dice, miren lo que dice. Si la mamita recibe atención odontológica y completa el tratamiento, va a disminuir la probabilidad de transmisión de microorganismos cariogénicos al niño. Le besan al niño y le pasan la bacteria del Streptococcus mutans. Entonces, por favor, para besar al niño, bien cepilladitos la boca y en el cachete, no en la boquita. Continuando, vamos a otro problema que es la caries. Va a haber un cambio en la composición de la saliva, por lo que se va a disminuir el pH. La saliva nos ayuda bastante porque va a controlar, es un sistema buffer más o menos, le llaman un sistema tapón, le dicen, que ayuda como que el intercambio de saliva va limpiando a los dientecitos. Entonces, al disminuirse el pH de esta saliva, se convierte en un pH ácido. Entonces, lo que proporciona más en la mujer embarazada, el aumento de la progesterona y el estrógeno, toda esa alteración que ocurre, más el descuido en general y más comer dulces y todo eso, se va a producir la caries. Como pueden ver ustedes aquí, la caries empieza como un puntito negro que es común que nos vengan a decir, el odontólogo me hizo un hueco enorme y por eso tengo mi muela dañada. Quiero también hacer hincapié aquí que cuando está un puntito negro, solo es como que la parte superficial. Esta caries, al momento de uno limpiarle, se va como que para adentro, crece en profundidad. Entonces, al inicio de esta caries, el paciente incluso piensa que nosotros le queremos limpiar de gana, pero no es así. Cuando ya está así la caries, es mejor a tiempo antes que avance hasta el nervio o la pulpa, que es cuando ya les da dolores tremendos. Dicen, pero ni me dolía, ¿y por qué me limpia? Dice, pero escucha a su odontólogo de confianza y trate de acudir a él para que le limpie y le deje saneadita la boca. Es lo mejor que pueden hacer por su boquita. Acudir al odontólogo 2 veces al año es lo mejor. Y antes de embarazarse, no solo en el embarazo. Ya. Para evitar estas caries debemos evitar comer entre comidas como son los carbohidratos o las bebidas carbonatadas. También debemos hacer enjuagues de clorexidina. Esta clorexidina es un poco, tiende a amarillar los dientes, a hacer como unas manchitas. Por eso se les aconseja solo 15 días. Si lo suspende y ya no puede eliminar esas manchitas, tiene que acudir al odontólogo y con una profilaxis, un cepillito profiláctico, ya se retira. Pero es muy bueno para ayudar como en casos de la gingivitis o en casos de las caries, nos ayuda como que a parar esa proliferación de las bacterias que hacen la caries. También nos recomiendan masticar chicle, pero un chicle que sea aprobado por la Asociación Dental Americana, que va a tener xilitol. Dice que es es un azúcar que no va a ser fermentable y va a ayudar, va a inhibir la capacidad de las bacterias de reproducirse. Entonces, es muy bueno masticar chicle, pero recuerden que chicle, no el chicle azucarado, sino un chicle con xilitol. Ya. Aquí tenemos una tabla del pH de los alimentos. Entonces, bueno, no sé por qué aquí está el vino, porque debería estar acá, pero el agua sí. El agua va a tener un pH neutro, por lo que cuando la paciente les comentaba de que vomitaba, entonces es preferible que se haga un enjuague con agüita y así lo que estaba el pH ácido en su boquita va a proceder a tener un pH neutro, lo que va a ayudar a que no se altere el esmalte. Ya, entonces aquí les dejo, bueno, el gráfico para que vean y, o sea, no digo que solo comiendo esto el pH se va a volver ácido y vamos a tener caries. Menciona la literatura que también al comer estos alimentos que van a tener un pH alcalino,
no significa que no vamos a tener caries. También puede producirse caries. En sí, lo que nos va a ayudar a no tener caries es un buen cepillado dental y la revisión con el odontólogo. Entonces, debemos comer, pero cuidarnos. También otra patología es el tumor del embarazo. Lo llaman granuloma piógeno, también granuloma gravidum, epulis gravidarum. Dice que es una masa exofítica, indolora, suave a la palpación. Dice que es de un color rojo brillante o color azulado, que puede medir hasta más de 2 centímetros, dice. Lo mismo, tener una buena higiene, las que son menores, o sea, las que son lesiones menores, solo con enjuagues de clorexidina y un buen cepillado va a desaparecer. Las que ya son mayores de 2 centímetros no van a desaparecer y van a necesitar una excisión quirúrgica, como lo están viendo aquí. Dice que puede pasar en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Ya. Vamos a los tratamientos odontológicos. Recomiendan que el tratamiento odontológico sea lo mejor en el segundo trimestre, porque es más seguro para la atención odontológica. En el primer trimestre no se aconseja porque se va a dar la fecundación y la implantación del bebé en el útero, también la formación de los órganos. Entonces, hay que evitar atenderla en el primer trimestre, pero no tanto evitarla por un tratamiento de urgencia, ahí no, debemos ahí sí atenderla a la paciente. Hasta que, por ejemplo, eliminar la causa del dolor y hasta que cumpla el segundo trimestre. Y tampoco no atenderla en el primer trimestre porque es cuando tienen náusea, vómito, y encima de eso uno hacerle una limpieza, quizás le va a provocar más sensibilidad en su boquita y va a querer estar mal. Por eso de pronto hay que evitar. La paciente también dice puede presentar un síndrome de hipotensión supina por el peso del útero grávido que comprime la vena cava inferior, que disminuye el retorno venoso hacia el corazón. Eso es cuando ya está en el segundo o tercer trimestre. Mencionan que no hay que ponerles lo que hablábamos al inicio, que no hay que ponerles muy acostados al paciente, sino esto dice es una forma correcta, en donde la paciente está acostadita, semiacostadita, y hay que poner una almohadita en la cadera derecha para que la eleve hacia el lado izquierdo y así evitar esta compresión de la vena cava inferior. Continuando, también es importante tener cuidado con la selección de los fármacos en el embarazo. Por ejemplo, los anestésicos locales, podemos en el segundo trimestre, o sea, en todos mismos podemos de seguro colocarle la anestesia local, la lidocaína. Pero, o sea, mientras menos se ocupe, qué mejor, ¿no? Por ejemplo, si es una caries pequeña y el paciente no siente mucho dolor, se puede hacer sin anestesia. Pero ya una exodoncia, obviamente, vamos a necesitar hacerlo con anestesia. Entonces, la lidocaína está dentro del grupo de la FDA, que está en el grupo B, que lo autoriza, que podemos ocupar. Obviamente, dentro de los niveles normales, los cartuchos permitidos, etc. Los analgésicos, podemos utilizar el mayor analgésico que se puede ocupar es el acetaminofén durante todo el embarazo. Pero acetaminofén también, si se lo ocupa por más de dosis en el día, puede ocasionar una toxicidad. Entonces, por eso, si está con dolor la mamita, no se le va a decir, tome nomás, no. Toca decirle que tiene que tomar de acuerdo a la dosis que se le manda, no abusar tampoco del medicamento. Ya, a los AINES no les recomiendan ni en el primero ni en el tercer trimestre, tan solo en el segundo trimestre. ¿Por qué no en el primero? Dice que estos pueden ayudar al cierre prematuro del ducto arterioso. Me supongo que eso que es algo del corazón. Y en el tercer trimestre porque dice que puede ayudar a demorar el parto, dice la labor de parto. Entonces hay que tener en cuenta como odontólogos qué medicamentos no
no poder darles a los pacientes, ¿ya? También vamos a necesitar antibióticos. El de mayor elección, como decía el doctor Virgilio, que lo estimo mucho, era el profesor, el antibiótico de elección en odontología, la penicilina, la amoxicilina más el ácido clavulánico, ese es el que sí está recomendado, está en una clasificación B, que lo podemos ocupar. Obviamente, volvemos a lo mismo, ¿no? Si es una infección que amerita, que necesita, mandemos. De lo contrario, si es algo leve, quizás que solo con un cepillado dental, por ejemplo, está con la inflamación y solo con un cepillado dental va a mejorar con enjuagues como la clorexidina, ¿para qué vamos a estarle medicando a la paciente? Entonces, hay que saber cuándo dar y cuándo no dar. Ya. También se puede dar las cefalosporinas, por ejemplo, cuando una paciente es alérgica a la penicilina, se puede dar acitromicina también. La eritromicina también, pero dice que también, o sea, tienen pocos estudios que sí puede ocasionar algo en el bebé. La clindamicina también la pueden dar, pero dice que puede dar una colitis pseudomembranosa. Y el metronidazol también dice un labio puede ocasionar paladar hendido. O sea, pero no es en muchos casos, ¿no?, que han hecho los estudios, pero tienen que valorar riesgo-beneficio, ¿no? De requerir la paciente, tendrían que dar. Entonces, es preferible evitar más amoxicilina, más ácido clavulánico. Y la clorexidina también aconsejan que podemos usar en el embarazada, porque va a ayudarnos para este problema que iniciamos, que es la gingivitis. Ya, las contraindicadas en el embarazo, que sí, no, por favor, no debemos dar. La claritromicina dice que se ha visto que da malformaciones congénitas, y las tetraciclinas, que van a inhibir el crecimiento óseo y va a producir pigmentaciones dentales en el niño. Entonces, por favor, eso sí no tenemos que dar. Ya. La toma de radiografías periapicales dice que son seguras, porque está documentado que en exposiciones menores a los 5 rads, que es la unidad de radiación absorbida, no hay incremento de abortos, dice. Entonces, en 18 radiografías periapicales, miren, dice que llega a 0.00001 Gray, y en la panorámica 0.0001 Gray. Pero con mandil de plomo se le puede tomar. Entonces, en el trimestre que es más aconsejable es en el segundo trimestre. Obviamente, si no es necesario la toma de la radiografía, preferible evitar. Si es urgencia, se necesita, ahí obviamente, con todas las indicaciones con el mandil de plomo y todo eso, debemos proceder a tomar la radiografía. Ya. Y aquí tenemos un resumen de la atención dental por trimestres, del primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre. Miren lo que les decía al inicio de la educación, sobre la higiene oral. En todos los 3 trimestres está lo mismo. Educación sobre los cambios orales en el embarazo, educación sobre los cambios orales en el embarazo, educación sobre los cambios orales en el embarazo. Y lo mismo, importancia de la higiene oral y control de la placa. Insistir sobre la importancia de la higiene oral y control de la placa. Insistir sobre la importancia de la higiene oral y control de la placa, porque en sí esto es el problema desde el inicio y en todas las personas, no solo en las embarazadas. En el primer trimestre no se recomienda realizar ningún tratamiento odontológico debido a la vulnerabilidad del feto a los fármacos. Se debe limitar el tratamiento dental a la profilaxis periodontal y solo se permite tratamientos de emergencia. Evitar los estudios radiológicos. En el segundo trimestre se puede realizar el escalado, el pulido y el curetaje. Se refiere a la profilaxis dental. Se permite el control de las enfermedades orales activas, como por ejemplo la caries. Y la atención dental electiva es segura. Por ejemplo, no le vamos a decir a la paciente hágase un aclaramiento dental. Eso tiene que hacerlo cuando ya el bebé nació. Ella debe enfocarse a sanear su boquita de las caries y de la inflamación de las encías.
tampoco va a quererse hacer de pronto un diseño de sonrisa. Esas cosas quedarían postergadas. Entonces hay que hacer conciencia de lo que en el momento necesita, ¿ya? Entonces, y hay que tratar el odontólogo en ese trimestre, tratar de decirle a la paciente, cúbrese todas las muelitas. Hay veces que los pacientes piensan que el odontólogo le dice por llenar su bolsillo, pero no es así. En especial, bueno, en mi consulta trato de aconsejarles a los pacientes que es mejor la prevención, que les sale más barato, a que cuando ya llegan problemas de endodoncia, llegan a la pulpa, que son tratamientos más caros. Entonces dicen, ay, no, vengo porque es muy caro el odontólogo, pero en realidad es el descuido lo caro. Entonces, hay que recomendar al paciente que trate de hacerse. Otra cosa muy importante, bueno, yo tengo mi consulta privada. La situación de nuestro país está mal, ¿no? Porque con esto de la pandemia, los trabajos, personas no tienen. Entonces, llegar al odontólogo y que le digan tiene 10, 15 caries, les sale a tanto, entonces se asustan y ya no se hacen. Entonces, también es otro problema bastante la economía y que llegan pacientitos, se van al subcentro y le dicen, no, si en el subcentro me hicieron así, me hicieron asado y no quiero volver allá, por lo menos me voy a hacer unita. Dicen algunos, obviamente algunos también mienten por tratar de tapar el descuido que ellos mismos tuvieron. Porque también hay personas que aunque es un poco difícil la atención al subcentro porque no hay materiales, por eso, pero tratan de ir a las citas, tratan de estar tras y tras del doctor hasta que el doctor dice, no, pues mejor le voy a atender para que ya me deje tranquila esta paciente. Y otros se esconden tras eso de que no, en el subcentro no me ayudaron. Entonces, volvemos a eso, a la concientización en eso, ¿ya? En el segundo trimestre, la atención odontológica debe ser en sesiones cortas, colocando a los pacientes en posición semi-reclinadas, lateralizada a la izquierda, cambiando de posición con frecuencia. Lo que decíamos para que no aplaste el bebé a la vena cava inferior y vaya a tener desmayos, sudoraciones, etc. Y evitar radiografías de rutina, indicar solo si son necesarias. En el tercer trimestre, lo mismo, mire. Puede realizarse igual, ¿no? La limpieza, la profilaxis. Dice, evitar la atención dental electiva en la segunda mitad del tercer trimestre. O sea, lo mismo, ¿no? Si la paciente dice que ya se quiere atender recién ahí, quizás ya está casi al dar a luz, quizás hacer solo lo más emergente. Ya las caries más pequeñas dejarlas para después, pero decirle que sí tiene que volver. Ya, la atención odontológica debe ser en sesiones cortas, colocando a los pacientes en posición semi-reclinadas. Lo mismo vamos a tener que hacer en el tercer trimestre y evitar radiografías de rutina, solo si son necesarias, ¿no? Ya, y aquí vamos a los mitos del embarazo, que ya creo que al estar ardiéndole las orejitas a las mamitas que les ya dicen, que han dicho varias veces que han perdido un diente por hijo y se dan cuenta que ahorita es totalmente eso mentira porque fue por un problema preexistente que ellas tuvieron esta pérdida del diente, ¿sí? Entonces hay que comer por dos. Es otro mito. Porque no hay que comer tanto. Dice que solo hay que aumentar 300 calorías en la dieta diaria y a lo mucho debe subir 14 kilogramos la mamita. Entonces hay que comer sano, ¿no? Si tiene antojitos, pero no tampoco abuse del esposo. Y también otra cosa es importante que dice que para volver a eso de que perdemos el diente por el niño, nuestros dientes ya tienen un calcio estable, entonces los bebés no nos absorben el calcio de nuestros dientes. Ellos absorben de nuestro intestino, o sea, mientras nosotros comemos alimentos ricos en calcio, el bebé va a tener de dónde nutrirse. Y también, si de pronto no pudo alimentarse bien la mamita, quizás por náuseas, vómitos, situación económica, el calcio que recibe el niño es de nuestros huesitos, pero al término del embarazo
este calcio es recuperado. Entonces, nada que ver que que el hijo me quitó el calcio de mis dientes. No, volvemos a lo mismo. No nos cepillamos bien, por eso perdimos dientes. No visitamos al odontólogo. Ese fue el problema. Las conclusiones: el mejor tratamiento es la prevención, enfatizar en la importancia de la salud oral y promover la consulta odontológica precoz. El segundo trimestre de embarazo es el momento ideal para programar tratamientos rutinarios, ya que en la organogénesis se produjo en el primer trimestre. Programar consultas cortas para evitar la posición de cúbito supino prolongada. Se recomiendan ser muy cuidadosas con la administración de medicamentos y a pesar de la poca exposición de radiación en el feto, es preferible las radiografías limitarlas y, de ser necesarias, colocar el mandil de plomo en la embarazada. Las recomendaciones para las mamitas: debe visitar al odontólogo, mantener la higiene oral, mantener una dieta sana y, en casos de náuseas y vómitos frecuentes, de enjuagarse la boquita con agüita o mezclada con bicarbonato de sodio para que se regule el pH y así evitar las caries. Eso sería todo. Si de pronto me disculpan en alguna equivocación, algo que pronuncié mal, son los nervios. Y si tienen alguna pregunta, y yo puedo responderles. Muchísimas gracias, doctora Anita. Sí, la verdad es que creo que quedamos muy claras con esta explicación, además que nos ha ayudado mucho, tanto en recordarnos cambios fisiológicos, es decir, todo lo que la mamá está cambiando, y asimismo el énfasis que no solo el momento del embarazo, sino preferible antes del embarazo, durante sí una revisión que es necesaria y después siempre los controles. Además de eso, la limpieza que siempre va a ser necesaria y que estemos siempre en todos los controles de acuerdo a lo que sea, porque sí, a pesar de que sean mínimas, pero pueden causar pequeños efectos de que esa caries que está mal curada o que estaba ahí mucho tiempo puede producirnos problemas que nosotros tenemos que luego como médicos analizar todo, y a veces decimos, no, es que está con caries y más que nada por eso es. Mejor, muchísimas gracias. Esperamos que les haya gustado a todos esta charla, que estuvo muy interesante, y con estos muchos mitos creo que quedaron también claros, y a seguir lavándonos los dientes. No hay de otra. Mejor, No. muchísimas gracias. Y esperamos que les guste. Síganos en nuestra página, mi ginecóloga Ale. Y también aquí están los contactos de la doctora y también en mi consulta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Doga.